El rey Salomón, bajo su reinado, hizo cosas muy buenas, pero también se dejó llevar por cosas muy malas. Sus esposas le arrastraron a la idolatría y llevaron la idolatría y grandes abominaciones a Israel. Al final de la vida de Salomón, después que él muere, el reino se divide y su hijo Roboam empieza a reinar al sur, mientras que Jeroboam empieza a reinar al norte. Este Jeroboam tenía un hijo y su hijo cayó gravemente enfermo. En el capítulo 14 de Primera de Reyes, mientras leía la lectura diaria, me saltó a la vista una pregunta que hay aquí y quiero comentarlo brevemente. Entonces voy a parafrasear los primeros versos del capítulo 14. Jeroboam, al ver a su hijo, manda a su esposa disfrazada para que no la conociesen, a que fuese al profeta Ahías y le preguntase cuál era el destino de su hijo. La esposa hace tal cual Jeroboam le pidió y fue al profeta. Pero en el verso 5 encontramos: mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está muy enfermo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Estuve comentando un poco de esto el otro día, pero no es la intención. Solamente quiero quedarme con la pregunta: ¿por qué te finges otra? En la historia de la iglesia o de la vida, el disfraz ha ocurrido muchas veces. Recordaremos a Saúl disfrazándose para llegar a la divina, y así ha sucedido muchas veces. Pero quiero aplicar esto a la parte espiritual. Disfrazarnos. El Señor Jesús, en los tiempos en que en su ministerio, Él muchas veces le dijo a los fariseos: hipócritas. Y es porque de cierta forma ellos usaban un disfraz. Ellos andaban con sus vestidos largos, sus flecos, sus campanitas y todo, pero el corazón estaba muy lejos de Dios. También sucedió en los tiempos de Isaías. En los tiempos de Isaías, muy anterior claramente, hay un momento donde el profeta Isaías de parte de Dios dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y el principio aquí está. Es una fachada, es una religión, pero el corazón lejos de Dios. Esto es horrible y ojalá Dios nos guarde de semejante actitud. Por ejemplo, el Señor, cuando estaba hablando con la samaritana en el capítulo 4 de Juan capítulo 4, verso 24, Él le dice a la samaritana, por este asunto de adoración, en donde había que adorar y todo, hablando más bien del lugar, pero lo aplicamos, Él le dice a la samaritana que Dios es espíritu y que los adoradores deben de adorar en espíritu y en verdad. Y el significado de estas palabras del Señor Jesús dejan en claro que el ser humano debe buscar a Dios desde el interior de su ser, espiritualmente buscar a Él, y según la verdad de la palabra, según lo que Dios nos pide en la palabra. No es adorarle a la ligera, no es no tener en cuenta los principios morales, éticos y todo aquello que Dios nos revela en su palabra para ir a Él sobre la base sola y únicamente de la persona de Jesucristo y su sangre derramada. Porque sin Él no pudiéramos entrar a la presencia de Dios nunca. En Apocalipsis, en el capítulo 1, donde está esta visión del Hijo del Hombre, hay una cosa muy interesante, porque dice en el verso, en esta visión que Juan está mirando en la isla de Patmos, dice así la visión:
Y voy a leer tan solo una parte. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y así continúa. Pero quiero quedarme, bueno, aquí tenemos al Señor, ante todo, en medio de las 7 iglesias de Asia, que esto es una representación, si lo podemos ver, muchos no lo ven así, pero yo sí, de todas las iglesias que hoy existen, o de la iglesia mundial, de todos aquellos redimidos del Señor. Entonces, el Señor está en medio, pero está como juez. Y es impresionante porque dice, y sus ojos como llama de fuego. ¿Para qué? ¿De qué habla los ojos como llama de fuego? Si no es eso que logra discernir aún lo profundo del corazón. Y no solamente del corazón humano, del corazón de manera a nivel personal, sino a nivel de iglesia. Cada uno de nosotros como creyentes debemos de tener en cuenta que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, y acercarnos a Dios debidamente según Dios pide, en santidad, bajo confesión a Él, es decir, llevando a sus pies todos los días nuestros pecados para que sean perdonados. Este tipo de métodos que el Señor nos ha permitido, porque hoy tenemos un Señor que no solamente murió por nosotros en un momento y que nos salvó por la eternidad en un momento, sino más bien nos sigue salvando en un sentido práctico todos los días. Y espero que me entiendan. El alma nuestra en el momento de la conversión, pero en un sentido práctico todos los días, donde tenemos esta lucha con el pecado, donde sabemos que tenemos un abogado que intercede por nosotros ante el diablo y sus acusaciones, y donde también tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestro corazón y que precisamente intercede por nosotros. Y esto es una belleza tremenda. Pero aquí, precisamente por saber que este Hijo del Hombre está ahora en medio de las 7 iglesias o en medio de nuestras iglesias, y que examina a nosotros con ojos como llama de fuego, esto debe llevarnos a nosotros a adorar debidamente y de tener mucho cuidado qué llevamos a Dios, cómo andamos en la vida, cómo tratamos las cosas que tienen que ver o conciernen a Dios. ¿Vamos a la ligera? ¿Cantamos a la ligera? ¿Ofrendamos a la ligera? ¿Vivimos a la ligera? ¿O tenemos presente a quien adoramos? Que el Señor bendiga su palabra, que permita que nuestro corazón viva todos los días una vida de arrepentimiento cuando se peca, una vida de adoración sincera buscando la gloria de su nombre, porque eso es lo más importante y por lo cual fuimos creados, para la alabanza de su gloria. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.